La rebelión de los ángeles. Capítulo 26. Deliberación. Convocados por Cita y Arcadio, se reunieron los ángeles rebeldes, a la orilla del Sena, en el teatro de la Jonchere, abandonado y ruinoso, cuyo alquiler pagó el príncipe Istar, a un figonero llamado Baratán. 300 ángeles, se apiñaban en las gradas y en los palcos. En el escenario, había una mesa, un sillón, y varias sillas, entre los jirones de una decoración de campo. Agrietábanse las paredes salitrosas, donde aún quedaban restos de flores y frutas pintadas al temple, y en la miserable incuria de aquel desapacible lugar, adquirían mayor nobleza las pasiones que allí se agitaban. Cuando el príncipe Istar pidió a la asamblea que nombrase una junta y eligiera presidente honorario, pensaron todos a la vez en él mismo, pero un religioso respeto cerró las bocas, y después de un breve silencio, el ausente Nectario fue elegido por aclamación. Invitado a ocupar el sillón entre Cita y un ángel japonés, Arcadio tomó enseguida la palabra. Hijos del cielo, compañeros. Ya os redimisteis de la esclavitud celestial. Sacudisteis el yugo del llamado Jehová, a quien debemos dar aquí su verdadero nombre, de Yaldabaoth, quien a pesar de suponerse creador de los mundos, solo es un demiurgo ignorante y bárbaro, aferrado a una ínfima parte del universo, donde cultiva el dolor y la muerte. Hijos del cielo, ¿queréis luchar contra Yaldabaoth y destruirle? Una voz única, en la que se armonizaban las voces de todos, respondió, eso queremos. Muchos hablaron exaltadamente. Juraban escalar la montaña de Yaldabaoth, derrumbar las murallas de jaspe y de pórfido, y sumergir en las tinieblas eternas al tirano de los cielos. Pero una voz cristalina vibró entre aquellos rumores confusos. Impíos. Sacrílegos. Insensatos. Temblad. El Señor extiende ya sobre vosotros su brazo formidable. Era un ángel fiel, que arrastrado por un impulso de fe y de amor, quiso emular la gloria de los confesores y de los mártires, ansioso, como su mismo Dios, de sentir humanamente la belleza del sacrificio, y se arrojó entre los blasfemos, para provocarlos y perecer al empuje de sus iras. La asamblea, furiosa, encaróse con él, y los más próximos le golpearon mientras repetía con acento vibrante y puro, «Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios». Un rebelde le echó las manos al cuello, y ahogó sus loas. Lo derribaron, y pisotearon. El príncipe Istar, cogióle por las alas, con 2 dedos, alzóse como una columna de humo, abrió un ventanillo donde solo él podía llegar, y arrojó al ángel. Restablecido ya el orden, prosiguió Arcadio. Compañeros, ahora que fortalecimos nuestra resolución, estudiemos nuestros recursos, y elijamos los más convenientes. Falta examinar si es preferible un ataque violento, a viva fuerza, o una firme y asidua propaganda, que nos conquiste poco a poco, la población celestial. La guerra. La guerra. Vociferaron todos. Ya parecía oírse la voz de los clarines, y el redoble de los tambores. Teófilo, que acudió allí contra su deseo, arrastrado por el príncipe Istar, se levantó pálido y descompuesto, para decir con voz emocionada, «Hermanos míos, no deis una torcida interpretación a mis palabras. Me las dicta el afecto que todos me inspiráis. Soy un pobre músico, pero creedme, vuestros proyectos van a estrellarse de nuevo contra la sabiduría divina, que todo lo ha previsto». Calló, y sentóse, acosado por un enorme vocerío. Arcadio prosiguió. Yaldabaoth lo prevé todo, no lo niego, todo lo tiene previsto.
pero ha de proceder como si nada previese, para no coartar nuestro libre albedrío. A cada momento, encuéntrase irresoluto, desconcertado. Los sucesos más probables le sorprenden, y la obligación que se impuso de hacer compatible su presciencia con la libertad de los hombres y de los ángeles, constantemente le crea dificultosas confusiones y terribles incongruencias. Nunca vio más allá de sus narices, y por esto, no esperaba la desobediencia de Adán, como tampoco presentía la torpeza de los hombres, por la cual tuvo que arrepentirse de haberlos creado, y los ahogó en las aguas del diluvio, con todos los animales, a los que nada tenía que reprochar. Por su ceguedad, solo es comparable a Carlos X, su rey preferido. Si obramos con prudencia, no ha de sernos difícil sorprenderle. Creo más que suficiente estas reflexiones para tranquilizar a mi hermano Teófilo. El cual no replicó, pues aun cuando amaba mucho a Dios, temía verse tratado como acababa de serlo aquel ángel fiel. Mamón, uno de los más ilustres asambleístas, no quedó muy convencido por las reflexiones de Arcadio. Tened presente, dijo, que Yaldabaoth no brilla por su cultura, pero es guerrero hasta la médula. En el paraíso, mantiene una organización militar basada por completo en la jerarquía y en la disciplina. La obediencia pasiva se impone allí, como ley absoluta. Los ángeles forman un ejército. Comparad la mansión celestial con los campos elíseos que Virgilio describe, en los que todo es libertad, conocimiento, sabiduría, y donde las sombras, felices, conversan hermanadas, entre los bosques de mirtos. En el cielo de Yaldabaoth, no existe la población civil. Todo el mundo está regimentado, matriculado, numerado. Es un cuartel y un campo de maniobras. Tenedlo muy presente. Arcadio respondió, que se debe considerar al enemigo en su aspecto verdadero, y que la organización militar del paraíso tiene mayor semejanza con los pueblos del rey Glegle, que con la Prusia de Federico el Grande. Luego, dijo, ya en la primera rebelión, antes del principio de los tiempos, prolongóse la batalla durante los días, y llegó a vacilar el trono de Yaldabaoth. La victoria fue para el demiurgo. Pero, ¿a qué se debe? A una tormenta casual. En lo más cruento de la lucha, el rayo caído sobre Lucifer y sus ángeles, los abatió, y los carbonizó. Yaldabaoth debe al rayo su victoria. No dispone de otra fuerza, y lo fulmina sin cesar. Entre los relámpagos y truenos, promulgó su ley. El fuego le precede, ha dicho el profeta. Y Séneca, el filósofo, afirma que el rayo pocas veces causa daño al caer, pero infunde a todos temor. Advertencia oportuna en cuanto se refiere a los hombres del primer siglo de la era cristiana, pero no si se trata de los ángeles del siglo XX. Aunque dispusiera del rayo, no sería ya muy poderoso. Y cuando miríadas de espíritus celestes, provistos con las máquinas que la ciencia moderna pone a su disposición, asalten el cielo, suponéis, hermanos míos, que el viejo señor del sistema solar, rodeado de ángeles con un armamento de la época de Abraham, podría defenderse. Los guerreros del demiurgo llevan aún cascos de oro y rodelas de diamante. Miguel, su más aguerrido capitán, solo conoce la táctica de los combates singulares. Confía en la eficacia de los carros faraónicos, y ni siquiera oyó hablar de las falanges macedónicas. El joven Arcadio amplificó y detalló el paralelo entre el rebaño armado de Yaldabaoth y las milicias conscientes de la rebelión. Suscitóse al punto el problema de los gastos. Afirmó Cita, que disponían de bastante dinero para empezar la lucha, que ya estaban encargados los electróforos,
que su crédito se afirmaría en la primera victoria. La discusión prosiguió, violenta y confusa. En aquel parlamento angélico, las palabras inútiles se producían abundantemente, como en los sínodos de los hombres. Los tumultos eran cada vez más ruidosos y más frecuentes, a medida que se acercaba el momento de votar. Nadie dudaba que sería conferido el mando supremo, al que ya otra vez enarbolara el estandarte de la rebelión, pero como se creían todos con méritos bastantes para servir de lugarteniente a Lucifer, describía cada uno al guerrero preferible, con las características de su propio retrato. Por esto, Alcor, el más joven de los ángeles rebeldes, pronunció estas fogosas palabras: felizmente para nosotros, en el ejército de Yaldabaoth el mando se concede a la mayor antigüedad. Por consiguiente, no es probable que lo ejerza ningún genio de la guerra. No es en prolongada obediencia, como se adquieren dotes de mando, ni la repetición minuciosa de los mismos detalles, puede preparar al desenvolvimiento de colosales empresas. Bien claro nos dicen las historias antiguas y modernas, que los más venturosos capitanes fueron reyes, como Alejandro y Federico, aristócratas, como César y Turena, o indisciplinados, como Bonaparte. Un ordenancista será siempre vulgar. Elijamos jefes inteligentes y jóvenes. Un viejo puede conservar la costumbre de vencer, pero es necesario ser joven para adquirirla. Después de Alcor, subió a la tribuna un serafín filósofo, y dijo: nunca fue la guerra una ciencia exacta, ni un arte seguro, aun cuando respondió a veces al genio de una raza, o al carácter de un hombre. Pero, ¿cómo precisaremos las condiciones indispensables de un general en jefe, para la futura guerra, en la cual será preciso atender a mayor número de masas y movimientos, de los que un cerebro humano puede abarcar? La creciente abundancia de los recursos técnicos multiplica al infinito las causas de error, e inutiliza las actitudes de los jefes. A ciertas alturas de la expansión militar que los europeos, nuestros modelos, pueden conseguir, el jefe más inteligente y el más ignorante, demuestran la misma ineptitud. Otra consecuencia de los poderosos armamentos modernos, consiste en imponer con flexible rigor la ley del número. Porque, si bien es indispensable que 10 ángeles rebeldes arrollen a 10 ángeles de Yaldabaoth, nadie aseguraría que 1.000.000 de ángeles rebeldes ha de arrollar a 1.000.000 de ángeles de Yaldabaoth. El número formidable, en la guerra como en todo, inutiliza la inteligencia y la superioridad individual, en beneficio de una especie de alma colectiva muy rudimentaria. El murmullo de las conversaciones ahogó la voz del ángel filósofo, que dio fin a su discurso, entre la indiferencia general. Resonaron después en la tribuna, llamamientos belicosos, y promesas de victoria. Hiciéronse loas a la espada que defiende las resoluciones justas. La turba, delirante, celebró con aplausos entusiastas el futuro triunfo de los ángeles rebeldes. Los gritos de «¡Viva la guerra!» se lanzaron hacia el cielo silencioso. El príncipe Istar encaramóse al estrado, y la tarima gimió al sentir su peso. «Compañeros», dijo, «me parece muy natural que deseéis la victoria, pero solo si estáis corrompidos por la literatura y la gesta, podéis desear la guerra, que ya únicamente piden burgueses embrutecidos, y los románticos rezagados». ¿Qué es la guerra? Una burlesca mascarada, con la cual se exalta estúpidamente el lirismo de los guitarristas patriotas. Si Napoleón hubiera tenido una inteligencia razonable, no hubiera confiado su éxito a la guerra, pero era un soñador enardecido por los poemas de Ossian. Gritáis, «¡Viva la guerra!», como infelices visionarios.
¿Cuándo seréis verdaderos intelectuales? Los verdaderos intelectuales no fundan su fuerza y su poder en todas las fantasmagorías que forman el arte militar, táctica, estrategia, fortificaciones, artillería, y otras zarandajas. Consideran la guerra un delirio, y recurren a la química, que es una ciencia. Conocen el arte de encerrar la victoria en una fórmula algebraica. Y mientras sacaba del bolsillo un frasquito que mostró a la asamblea, el príncipe Istar sonrió triunfalmente, y dijo: «Esta es la victoria».